A ver, Carlos, el presidente de la Nación se ha encargado de expresar conceptos muy puntuales para la vida económica nacional, como por ejemplo el famoso impuesto país que lo va a sacar. Bueno, en realidad cuando estuvo en Córdoba, sí, el día sábado, sí, dijo textualmente, con respecto al impuesto país, es un impuesto que atenta contra la producción y el crecimiento, su reducción será un esfuerzo para las arcas del Estado, pero lo vamos a hacer. Usó la palabra reducción, no eliminación. sí, es cierto. Es decir, una disminución de ese gravamen. Y en realidad el planteo sobre que está dispuesto a bajar la presión impositiva es parte de su discurso electoral, ¿no es cierto?, desde el año pasado. Pero el día viernes, en la Sociedad Rural de Buenos Aires, Sí. frente a un sector agropecuario que lo está mirando cada vez con menos simpatía, dijo, voy a levantar el cepo, voy a eliminar el impuesto país, dijo ahí. Un día después en Córdoba dijo que lo iba a reducir. Y voy a eliminar las retenciones a las exportaciones. Claro, no dijo cuándo, ni cómo. Bueno, en realidad dijo, Carlos, permitime, dijo, Sí. dijo que en la medida que se empiecen a recomponer las fuentes fiscales. Exactamente, porque en realidad la recaudación del gobierno argentino se está cayendo. Y se está cayendo por la recesión, algo que habíamos evaluado contigo. En realidad, ir por un ajuste fiscal en un contexto recesivo es muy complicado y no hay antecedentes en la historia de la economía argentina de conseguir equilibrar las cuentas fiscales genuinamente en un contexto de recesión. Entonces, ¿qué le podemos creer y qué no en el discurso? Porque obviamente, yo digo, el discurso del presidente de la Sociedad Rural de Buenos Aires era un discurso de barricada, digamos, ¿no?, para la tribuna. Y para la tribuna también habló el día sábado en la plaza de Córdoba. Digamos esto, que me parece lo más lógico. El presidente fue muy sincero cuando habló con el grupo de los 6, Techín y otros grandes grupos empresarios, hace como 2 meses atrás. Les dijo, yo soy un paladín de bajar los impuestos, pero este año no puedo. Porque la prioridad, obviamente, es equilibrar las cuentas fiscales. Y pensar que vas a equilibrar las cuentas fiscales reduciendo la presión impositiva en un contexto recesivo suena como una quimera, en realidad. Si miramos además la ley bases, lo que tenemos arriba de la mesa no es una disminución de la presión impositiva en la ley bases, sino todo lo contrario. Sí. La ley bases está incorporando una reforma del impuesto a las ganancias para volver a gravar a los trabajadores de la cuarta categoría. Y en realidad el impuesto país, este presidente lo aumentó, estaba en el 7,5%, lo llevó al 17%, aumentó el impuesto a los combustibles. En la primera versión de la ley bases quiso aumentar las retenciones a las exportaciones, el Congreso no se lo permitió. De tal manera que uno tiene que mirar, ¿no es cierto?, más allá del discurso, si le gusta o no le gusta el discurso, cada quien haga lo que quiera, pero los hechos no necesariamente van en la misma dirección que el discurso. Hasta acá obviamente no fue así. Si yo tuviera que pensar en este proceso, diría, bueno, hay poco margen para bajar la presión impositiva en el corto plazo. Mi lectura es, si las cuentas fiscales cierran genuinamente en equilibrio, de cara a los próximos meses, es razonable, es muy posible que este gobierno empiece a bajar la presión impositiva sensiblemente el año que viene. Más allá de que el impuesto país, creo que lo hemos charlado, Miguel, tiene vencimiento por ley en diciembre. De tal manera que el impuesto país no puede pasar de diciembre y el Congreso no le va a habilitar una prórroga, ni él la va a pedir, supongo. De tal manera que bajar el impuesto país es algo que inevitablemente va a pasar antes de fin de año. Ahora, las retenciones a las exportaciones, tengo la impresión de que no puede haber una señal, más allá de alguna reducción, media simbólica. Lo que dijo el presidente de la Nación, a mi juicio, en la Sociedad Rural el día viernes, que va a eliminar las retenciones a las exportaciones, es algo que no va a ocurrir en los próximos meses. Puede haber alguna reducción, pero no la eliminación de ninguna manera. La eliminación del impuesto país va a ocurrir, pero no porque el presidente quiera o no, sino porque vence la ley en diciembre. Y en realidad vamos a ver qué pasa en el Congreso con el tema del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que yo supongo que en realidad finalmente va a ser aprobado porque es coparticipable y las provincias obviamente también dependen de esos ingresos, ¿no? Pero
yo no sería muy optimista con respecto a que este gobierno pueda reducir sensiblemente la presión impositiva en lo que resta de este año, porque la prioridad obviamente está en equilibrar las cuentas fiscales de manera genuina, y alguien que está un poquito desprevenido y está escuchando, mira, no, pero si las cuentas fiscales ya están en equilibrio. No. Una cosa es bajar el gasto y otra cosa es posponer el gasto. Y lo que se ha hecho hasta acá es posponer pagos. De tal manera que las cuentas fiscales van a cerrar en equilibrio en los próximos meses, seguramente, pero me parece que el gobierno argentino no tiene mucho margen para bajar la presión impositiva en este contexto. Bueno, sí, el déficit fiscal puede cerrar con forceps. Carlos, si el presidente no puede sacar el impuesto país, si el presidente no puede eliminar retenciones, si el presidente no puede achicar el impuesto a las ganancias, ¿cómo le va a dar? ¿Qué cambio va a haber? ¿Sería todo igual que antes? No, por supuesto que no, porque las cuentas fiscales en los próximos meses van a cerrar en equilibrio. El ajuste fiscal es tremendo, es brutal, como él dijo, ¿no? La palabra brutal es de él. Hay un ajuste fiscal brutal que va a conducir obviamente a un equilibrio de las cuentas fiscales a lo largo del segundo semestre del año de manera genuina. Lo que hemos visto en estos primeros meses es un dibujo contable, en realidad, pero genuinamente van a cerrar las cuentas fiscales. Y por supuesto que la ley base, Miguel, contiene un montón de cosas que son muy fuertes. Entre ellas, obviamente, la reforma laboral, ¿no? Sí. Bueno, ha pasado un fin de semana patrio con un mensaje, lo vi más conciliador, más. ¿Qué opinás, Carlos, de este anuncio para el otro mayo, el otro Consejo de Mayo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lees a eso? ¿Como un anuncio político más para calmar las aguas o hay allí algún fundamento de progreso? Está planteado como un órgano consultivo, tal como lo expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Menem. Me parece que es humo, nada más. Humo. Para no reconocer, obviamente, un cuasi fracaso que expresa la lectura de que el 25 de mayo iba a haber un gran acuerdo que finalmente no ocurrió, no hay ningún pacto de mayo, y el único gobernador que estaba presente en la reunión era el anfitrión. Ahora, el mensaje conciliador tiene que ver obviamente con que el gobierno ha asumido que si no tiene un mensaje conciliador hacia el Congreso y los diputados y senadores, va a tener dificultades para poder aprobar la ley base, ¿no? Claro. Creo que obviamente el mensaje conciliador estaba vinculado con esa necesidad, lo cual implica que el presidente de la Nación va encontrando algún nivel de racionalidad. Bueno, y por último, Carlos, ¿cómo marcha la inflación? Porque está dentro de los números que vos habías anticipado en tu columna. Sí, habíamos planteado una inflación para abril de 2 dígitos y mi impresión es que la inflación de mayo, sobre todo con estas decisiones también que se tomaron de frenar aumentos de tarifas, etcétera, se va a ubicar en algún punto entre el 5 y el 4%. Bien. Carlos, muchas gracias por atendernos. Chao, Miguel, buenos días. El licenciado Carlos Sellaro.